Los que van a exponer son otros. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 2, ¿lo tienen? Dice la palabra de Dios así. Lo podemos leer desde el 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Así que es evidente a la luz de este pasaje que necesitamos de la gracia de Dios, indudablemente, para poder ser líderes sanos, ¿verdad? Y no solamente, amados hermanos, es la gracia que nos salva, sino incluso la gracia que nos capacita y nos esfuerza para ser líderes fieles e idóneos que puedan enseñar también a otros. Así que en esta conferencia estaremos aprendiendo entonces lo que significa ser un líder sano desde una perspectiva bíblica, y confiamos en el Señor que las enseñanzas que vamos a estar recibiendo en esta noche aportarán para nuestra formación y para nuestro crecimiento espiritual, ¿verdad? ¿Usted lo cree así? Ahora entendemos, por un lado, que los líderes sanos no son creados por sínodos, por asambleas eclesiásticas. Es que esta gente hacen parte de un grupo de líderes sanos porque pertenecen a cierta iglesia. No es así, hermanos. Entendemos que los líderes sanos solamente Dios puede formarlos. Pero a la luz de la palabra de Dios vemos que los líderes sanos son usados por Dios para la expansión del evangelio. Así que es nuestra oración que el Señor pueda proveer líderes sanos. Necesitamos líderes sanos con suma urgencia. Y yo agregaría líderes siervos, ¿verdad? Porque ese término líderes para algunos puede sonar como que, ¿verdad?, jactancia o algo así, pero sí la Biblia presenta el liderazgo de una manera de servicio, líderes que puedan recibir las enseñanzas de la palabra de Dios y puedan también encarnar esas enseñanzas. Así que vamos a orar pidiendo que el Señor nos dé su gracia para poder oír la palabra de Dios, ¿verdad? Pero también que el Señor dé su gracia a los que van a estar exponiendo la palabra de Dios también, y que nuestro corazón pueda estar apasionado al escuchar la verdad del evangelio, y que el Espíritu Santo mueva nuestra voluntad para poder aplicar también estas verdades que vamos a estar escuchando. Así que vamos a estar orando en esta noche y realmente damos gracias a Dios por este evento, que es un evento que por misericordia de Dios se está dando en esta ciudad, Barranquilla. Y queremos dar gracias a Dios por Acto en Inai, que es una familia global y diversa de iglesias que plantan iglesias. Y tenemos varios hermanos que vienen, ahorita ellos se van a presentar de Guatemala y van a estar aquí predicando la palabra de Dios. Pero también hoy tenemos al pastor Juan Hernández. ¿Cuántos conocen al pastor Juan Hernández? Juan Hernández es el pastor de esta iglesia, Misión Rescate, pero es el pastor pues también que lidera el seminario Salmo 119. ¿Sí? Así que queremos orar dando gracias al Señor por la vida del pastor Juan, que tiene el gran privilegio de poder estar exponiendo la primera sesión. Y él va a estar respondiendo a la pregunta, la palabra de Dios va a estar respondiendo a la pregunta: ¿por qué líderes sanos? ¿Por qué necesitamos líderes sanos? Entendemos que hay líderes, pero sanos. Así que vamos a orar en esta noche y vamos a pedirle a nuestro Dios que use al pastor Juan. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Aquí estamos. Señor, no a nosotros es la gloria, Señor, sino a tu nombre es toda gloria y alabanza, Señor. Pedimos, Señor, que uses al pastor Juan para poder responder a la pregunta: ¿por qué líderes sanos? Entendemos, Señor, que la iglesia necesita con urgencia líderes que puedan imitar a Cristo y que puedan servir a la grey de Dios, no siendo señores de la grey, sino siendo ejemplos. Señor, obviamente seguidores tuyos, Padre. Así que ayúdanos, te lo pedimos en esta noche, y usa al pastor
y que podamos recibir tu palabra. Ilumina nuestras mentes y permítenos tener claridad, Señor, al escuchar tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y creemos que tu Santo Espíritu está aquí en medio nuestro para guiarnos a toda verdad, Señor. Gracias te damos por los méritos de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, qué gusto, qué privilegio estar con ustedes, y ante lo que decía el pastor Edinson, yo quiero recordarles que siempre que hay un evento ponen de teloneros a los menos, mientras que la gente va llegando para que se caliente el ambiente. Entonces después vamos a tener a nuestros hermanos Walter Jolón, que viene de Guatemala, nuestro hermano Pablo de Gilo, que viene de México. Y bueno, se me ha concedido en esta noche, para mí es un privilegio estar compartiendo con ustedes esta noche la palabra del Señor. Así que bueno, tenemos tiempo limitado. Yo voy a estar tratando, espero que la escritura yo la pueda usar bien en esta noche para la gloria del Señor y podamos responder la pregunta de por qué necesitamos líderes sanos. Así que hemos orado, pero quiero pedirle el favor que me acompañe nuevamente a orar para pedirle al Señor que nos guíe en esta noche. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, por tu gloria, Señor, manifestada en tu Hijo Jesucristo cuando caminó sobre la tierra. La gloria de Cristo que nos ha sido revelada a través del ministerio del Espíritu Santo. La gloria de la palabra revelada, Señor, en nuestros corazones, en nuestras mentes. Y yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, como te pido siempre, que a pesar de mis dificultades propias, Señor, de mis limitaciones en todo sentido, Dios Todopoderoso, yo pueda ser un obrero útil esta noche. Un obrero, Señor, que al final no tiene de qué avergonzarse porque trazó la Escritura con rectitud. Señor, aquí hay uno solo que es el protagonista y eres tú. Aquí hay uno solo que merece la gloria y eres tú. Hay una iglesia que necesita, Señor, ser edificada por ti, Señor Dios Todopoderoso. Hay una iglesia con una tarea que debe ser cumplida, una tarea que ha sido asignada por ti. Y nosotros, tus hijos y tus siervos, en esta noche nos hemos congregado para pedirte, Espíritu Santo, que ojos sean abiertos, que oídos sean abiertos, que mentes sean abiertas, que corazones sean preparados, que la semilla sea sembrada, que si hay personas en este lugar, en un grupo grande como este, debe haber gente, Señor, que todavía no es salva. Oramos porque tu Espíritu Santo salve, Señor Dios Todopoderoso, porque aunque el tema central, Señor, en la noche de hoy no es el Evangelio, ¿de qué sirve un liderazgo, Señor, si no es por el Evangelio, Señor? Así que ayúdanos a entender que todo se desprende del Evangelio y por eso te pedimos que salves, Señor, y que al final de la noche tu nombre sea exaltado y salgamos a glorificarte. En el nombre de Jesús, amén y amén. Okay. Bueno, hermanos, la pregunta que me corresponde tratar de responder en la noche de hoy es ¿por qué necesitamos nosotros en la iglesia cristiana líderes sanos? ¿Por qué el estar en esta noche reunidos no es una pérdida de tiempo? ¿Por qué es mejor que usted y yo estemos aquí en lugar de estar camino a nuestras casas? Y creo que el solo hecho de estar preguntándonos y tener una conferencia titulada Líderes Sanos nos habla de que ya tenemos un problema. El solo hecho de pensar en la necesidad de tener un liderazgo sano, un liderazgo bíblico, nos habla de que tenemos un problema en la iglesia cristiana. Un problema que no es exclusivo de Barranquilla, un problema que no es exclusivo de la costa norte, un problema que no es exclusivo de Latinoamérica, sino que es un problema en la iglesia a nivel mundial. Así que vamos a comenzar, hermanos, haciendo una suerte de diagnóstico. Vamos a estar dividiendo estos 40 minutos que voy a estar con ustedes en dos partes. Primero vamos a hacer un diagnóstico del liderazgo. Me está yendo el sonido. Y después vamos a dar la respuesta bíblicamente de por qué necesitamos un liderazgo sano. Así que quiero comenzar enfatizando una tesis, y es que un liderazgo sano no garantiza una iglesia sana. Un liderazgo sano no garantiza una iglesia sana, pero un liderazgo enfermo imposibilita una iglesia sana. Entonces quiero partir de esta base, porque a veces pensamos que todo es el liderazgo, pero tenemos en la Biblia ejemplos de líderes bíblicos, líderes sanos, y que los resultados del pueblo no son lo que uno estaría esperando. Moisés, por ejemplo, es un líder bíblico, es un líder sano,
pero la gente que él sacó de Egipto, sabemos que todos los mayores de 20 años perecieron en el desierto. Tenemos ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, con Samuel, un líder sano, pero el pueblo no estaba obedeciendo la palabra de Dios. Pero el punto fundamental de esta noche es que un liderazgo enfermo, hermanos, hace completamente imposible que haya una iglesia sana. Esa es la tesis. Ahora bien, permítanme hacer una suerte de comparación, un paralelo. Si usted en esta noche comienza a sentir un dolor aquí en la parte izquierda de su vientre, un dolor muy fuerte, esa es la parte izquierda que está el apéndice, yo soy muy malo con eso del cuerpo derecho, ya empecé mal. Usted en la parte derecha tiene un dolor muy fuerte y usted está doblado del dolor, usted dice, tengo que irme para el médico, no se aguanta hasta las 9 de la noche, sino que usted le pide a un hermano que lo ayude a salir, usted sale aquí encorvado, llega a la clínica, le toman unos exámenes de sangre y dicen, hermano, hay que operarlo, inmediatamente usted está a punto de una peritonitis. Ahora, la persona que está encargada del quirófano le dice, ok, tenemos una situación y es que solo hay 3 médicos disponibles, 3 cirujanos disponibles para operarlo en esta noche. Los otros están en un congreso médico fuera del país. Usted pregunta, bueno, ¿quiénes son? Y le dicen, ok, el primero es un hombre que tiene la fama aquí entre nosotros en el hospital de que entró a la medicina y estudió cirugía para hacerse cirujano porque es un asesino en serie. El 90% de sus pacientes mueren en el quirófano, el otro 10, 2 días después de la cirugía. Es el doctor número 1. ¿Usted qué hace con su dolor? ¿Qué más tenemos? Bueno, el segundo médico que tenemos es un médico que sabemos que entró a estudiar medicina porque él quiere salvar las vidas. Y usted dice, ese. Lo único es que se sabe que todos los exámenes los compró en la universidad. Los 5 años se la pasó bebiendo licor, de fiesta en fiesta, nunca atendió a clases, pasó siempre raspando la asistencia, pero él está más que dispuesto, tiene el bisturí y lo está afilando en este momento. Bueno, ¿y cuál es la tercera opción? La tercera opción, mi querido paciente, es un hombre que desde niño soñaba con ser médico. Todos sus juguetes giraban en torno a la medicina, él se disfrazaba de médico, viene de familia de médicos, sus papás son médicos reconocidos, sus tíos son médicos reconocidos. Es un hombre que estudió en Harvard, en las mejores universidades, es un especialista. El único problema es que este hombre apenas ve sangre se desmaya. Tiene pulso de aquí en Colombia de maraquero. Entonces, cuando estás interviniendo, ¿a cuál de los 3 médicos escoges para que te opere? ¿Escogemos al asesino? ¿Escogemos al hombre que pasó, tiene el título, pero que jamás estudió? Así que cuando abre dice, mira, enfermera, ¿y qué es eso que veo ahí? ¿O vamos a escoger al hombre que anhela salvar nuestra vida, pero que apenas usted comience a sangrar, el hombre se va a desmayar y se levanta después? ¿Qué pasó con mi paciente? O que si logra soportar la presión de la sangre, muy probablemente no solo le quite el apéndice, sino los riñones y el hígado. ¿A qué médico va a estar usted escogiendo en la noche de hoy? Vamos a hacer una votación acá. Levanten la mano los que van por el médico número 1, el asesino en serie. Que quede registro que nadie levantó la mano. Vamos a mirar quién escoge al hombre que tiene buen pulso, tiene el título, quiere salvarlo, pero jamás estudió en los 5 años de medicina. Levanten la mano. Queda registrado que nadie levantó la mano. Ahora vamos por el médico que desde pequeño, la gente dice que él lleva la medicina en la sangre. Él nació para ser médico, pero muy probablemente se va a desmayar o le va a cortar otro órgano. ¿Quién se deja operar de este médico? Queda constancia de que no hay una sola mano levantada. ¿Qué va a hacer usted? Lo más probable es que usted salga corriendo con su dolor para otro hospital. Ok, hermanos, el ejercicio que acabamos de hacer es un ejercicio que yo hago a veces a nivel individual y que nos demuestra lo negligentes que somos con nuestras almas. Usted no se dejaría atender de un médico así.
porque su vida es valiosa. Pero quiero mirar 3 tipos de liderazgo en las iglesias que no son sanos. En el primer caso tenemos al lobo, que la escritura habla de esto, lobos vestidos de ovejas. El lobo, según la escritura, ahorita vamos a ir a la palabra del Señor, pero voy a escribirlos primero, son aquellos hombres que están en el liderazgo, pero que encubiertamente lo que están tapando son hombres impíos, hombres que no aman a Cristo, hombres que no sirven a Cristo, hombres que incluso están sirviendo al mismo Satanás y cuyo propósito en medio de la iglesia es escalar en liderazgo, cuando se ve en liderazgo piramidal, con el único propósito de desviar la grey del Señor. Son asesinos de almas, son hombres que están allí buscando, en el mejor de los casos, beneficios para su propia casa. Lobos. Tenemos también negligentes, hombres que pueden tener un llamado, hombres que son creyentes, han creído en el Evangelio, han creído en la suficiencia de las Escrituras, han creído en Cristo como el único camino de salvación, pero no se preparan. Cuando le hablan de estudiar, cuando le hablan de exigirse para crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, de prepararse para llevar a cabo un buen pastorado, está muy ocupado y dice, no es necesario. Con lo que yo aprendí en el curso de bautizo es suficiente. Yo pasé por el curso de bautizo y lo hice 2 veces. Me lo sé de memoria, con eso es más que suficiente. Adicionalmente, hablo bien. Entonces yo paso al púlpito y yo hablo bien. Y tenemos también líderes incompetentes. Tal vez tienen tradición de haber pastorado en su familia. Fue criado en una casa con padres cristianos temerosos de Dios. Él ama genuinamente a Cristo, ama genuinamente la grey del Señor, ama las ovejas, le duele cuando las ovejas están siendo desviadas, es bien intencionado, pero es incapaz, no está llamado por el Señor. Ahora no voy a hacer preguntas en esta parte, pero si levantáramos la mano, ¿cuántos aceptamos ese tipo de liderazgos? Tal vez habrían manos levantadas. Tal vez de alguna manera, algunos no, conscientemente no. Pero muchos de los líderes que tenemos hoy en el mundo occidental especialmente, son líderes que encajan en alguna de esas 3 posiciones. Falsos creyentes, gente llamada pero que es negligente en su ministerio, y gente con buenas intenciones pero que es incompetente, no ha sido llamado por el Señor. Ahora, cuando pensamos en esto, hermanos, tenemos que recordar algo. Es fácil decir, bueno, ese es problema de los pastores. Eso es problema de los líderes, ellos van a tener que rendir cuentas al Señor. Pero la verdad, mis queridos hermanos, es que nosotros como iglesia y cada uno de ustedes como miembro de una iglesia local son responsables delante de Dios de la escogencia, la evaluación constante, el examen constante del liderazgo que hay en la iglesia local. Muchos piensan eso no es problema mío, muchos piensan eso no tiene que ver conmigo, pero hermanos, la Escritura nos ha dado instrucciones claras acerca de cómo escoger el liderazgo en la iglesia y cómo mantener ese liderazgo a lo largo del tiempo. Así que para comenzar a ver cada uno de esos 3 personajes o esos 3 tipos de líderes que no son sanos, vamos a la palabra. Acompáñeme en su Biblia a la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Estamos en el Nuevo Testamento, que es para la iglesia, aunque todo es para la iglesia. Segunda de Pedro, capítulo 2. Voy a estar compartiendo de la Nueva Traducción Viviente. Dice, en Israel, versículo 1, en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Por culpa de estos falsos maestros se habla mal del Evangelio.
por culpa de estos falsos maestros, según lo que está diciendo el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, se va a hablar mal de la iglesia. Ahora, hago una pregunta tonta. ¿Usted alguna vez pase eso? Regálame ese micrófono, por favor. ¿Alguna vez ha escuchado que alguien hable mal de la iglesia? Que alguien hable mal de la iglesia de manera general por causa de un líder falso, de un falso maestro que está tomando el pastorado en una iglesia, de falsos creyentes que están liderando las iglesias. ¿Y qué dice la gente? Mire los cristianos, mire los pastores. Yo creo que si los pastores aquí pueden entender lo que voy a decir, pero muchas veces cuando me toca llegar a empezar algún trámite y me preguntan qué profesión tiene, qué ocupación tiene, digo pastor, mucha gente arruga la cara. ¿Lo ha visto? Pastor, ¿qué asocian muchas veces? Ladrón, mentiroso, embaucador, estafador. Bueno, una cantidad de cosas que no son lo que la Escritura dice que se debe relacionar con el pastor. Pero ¿por qué estos hombres están en el pastorado? Porque hay personas en la iglesia que apoyan su pastorado. Ese es el punto de Timoteo capítulo 4, versículo 3. Vamos a leer desde el versículo 1. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino. Estoy aquí loco, hermanos. Te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Versículo 3. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras de mitos. Dice la Biblia de las Américas, acumularán para sí. Acumularán para sí falsos maestros, maestros que les digan las novelerías que sus oídos se mueren por escuchar. Así que la Escritura, hermano, nos está hablando de una doble responsabilidad. Nos está hablando y nos está advirtiendo de que en medio de la iglesia hay líderes que no son sanos porque ni siquiera son creyentes. Son falsos profetas, son falsos maestros, son hombres que tienen el ministerio con el propósito de obtener réditos económicos, con el propósito de obtener poder, pero hay gente, según 2 Timoteo, que busca a estos maestros, los pone a su alrededor para que estos maestros les digan las mentiras que ellos quieren escuchar. Así que tenemos una doble responsabilidad. Ahora, si me acompañas también en Jeremías capítulo 5, versículo 31. Jeremías capítulo 5, versículo 31. ¿Lo tienes? Dice así en la Nueva Traducción Viviente: los profetas dan profecías falsas. ¿Le ha pasado? Y los sacerdotes gobiernan con mano de hierro, gobiernan para sí o gobiernan por su propia mano, dice la Reina Valera. Pero peor todavía, mira lo que dice la parte B: a mi pueblo le encanta que sea así. Entonces muchas veces nos quejamos y decimos, mira los falsos pastores, mira estos hombres que se aprovechan, mira que cambió otra vez de carro, mira que cambió camioneta, mira que compró avión, mira que compró la casa nueva en el penthouse, en fin, todo esto. Pero la Escritura dice que aunque estos hombres gobiernan para sí mismos, gobiernan con mano de hierro, no de una manera gentil como indica la Escritura, al pueblo le encanta que sea de esa manera. Entonces nos deja ver que los lobos en el ministerio están ahí porque hay gente apoyándolos, hay gente alimentándolos, hay personas tal vez como tú sentado en esta noche que dices, bueno, el problema es de él con el Señor, pero la Escritura no dice eso. Y nosotros estamos en esta noche con un propósito, y es que cada uno de nosotros, hermanos, comience a revisar su responsabilidad en la selección, en la evaluación, elección de un liderazgo sano en las iglesias locales a todo nivel, porque necesitamos un liderazgo sano. Ahora bien, pensemos 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15.
Porque ahorita acabamos de ver la descripción del lobo, el asesino, de acuerdo al paralelo que hacíamos de la medicina. Pero ¿qué tal del negligente? ¿Qué dice la Escritura ante aquel que tal vez ha sido llamado, es un verdadero creyente, pero que no toma el ministerio en serio, que no se esfuerza por prepararse? Mira lo que dice Pablo a Timoteo, el apóstol Pablo, la segunda carta escrita, la última carta que el apóstol escribe, le dice a Timoteo, su hijo en la fe: Timoteo, esfuérzate. Hay un trabajo duro detrás de esto. Tienes que esforzarte, te va a costar, tienes que sudarla. Esfuérzate, ¿para qué? Poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Hermanos, el Señor, a todos los que están en liderazgo, y aquí quiero hablar no solamente pastores, sino cualquier tipo de liderazgo que usted esté ejerciendo en la iglesia local, porque vuelvo a lo mismo, el problema de los pastores, no, hermano, es problema de toda la iglesia. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Mira lo que sigue diciendo: sé un buen obrero. Al mismo tiempo, ¿qué nos dice? Si hay un buen obrero, es porque también hay ¿qué? Malos obreros. Dice, sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Voy a hacer una aclaración. En el ministerio que por gracia estamos desarrollando, dependemos 100% de la obra del Espíritu Santo. Pero muchos utilizan, y tal vez lo has llegado a hacer, al Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, para ocultar la negligencia en el ministerio, para ocultar la falta de preparación, para ocultar la falta de estudio, para ocultar el no voy a pasar más horas leyendo, porque al final la Biblia siempre dice lo mismo, que Jesús es Dios y que solamente en Él hay salvación, y con eso basta. Es muy triste, porque eso es como una mamá que en el almuerzo simplemente abre la nevera y mete la mano y lo primero que saque ahí, ese es el almuerzo. Finalmente todo lo que hay es comida. Una mamá que actúa de esa manera, hay que echarle el bienestar familiar. ¿Estamos de acuerdo? Pero muchos líderes están alimentando a la grey así. Y lo peor, muchos alimentados así que dicen, pero es que hay que entender. No, hermanos, Dios llama a los líderes a esforzarse. Si tú eres líder, tienes una responsabilidad. No seas negligente. Y algo que yo en mi propia vida trato de revisar es que creo que en la medida que vamos entendiendo la doctrina de la soberanía de Dios, y Dios es soberano, amén. Pero muchas veces usamos la soberanía de Dios como sombrilla para esconder nuestra negligencia, para esconder nuestra falta de responsabilidad y aún nuestra falta de fe. Voy a hacer otro caso. Muchas veces no predicamos el evangelio porque decimos Dios es soberano y si está para la salvación se salva. ¿Para qué predico? Dios es soberano, pero eso es solo una excusa. Nos escondemos debajo de la sombrilla de la soberanía de Dios y tenemos que ser líderes que se esfuerzan, porque si no estaremos igual que este hombre que fue y se graduó de médico, pagando los exámenes, pagando los trabajos y escasamente asistiendo a clase. Un líder reprobado. Ahora vayamos a 1 Timoteo, capítulo 2. Perdón, nos quedamos aquí en 2 Timoteo, pero nos devolvemos al inicio del capítulo que lo estuvo leyendo el pastor Edinson al inicio. Dice, versículo 1, Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Entonces, está mostrando primero la dependencia en la gracia de Dios. No puede haber ministerio si Dios no derrama de su gracia. Verso 2, me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Presta atención a esto, hermano. Ahora, enseña estas verdades a otras personas, el original hace referencia a otros hombres dignos de confianza, personas que están capacitadas para transmitirlos a otras. Y aquí quiero hacer énfasis en una palabra, idóneos. En griego, idóneo, viene la palabra ikanoi, que es que cumple los estándares adecuados para un propósito. Eso es lo que significa la palabra
idóneo, una persona que cumple los estándares adecuados para un propósito. Entonces el ministerio pastoral y el liderazgo en la iglesia a cualquier nivel no se puede dar simplemente porque el hermano tiene buenas intenciones. Le voy a poner un ejemplo claro. No pondríamos en la alabanza al hermano que el único que piensa que canta bien es él y la abuelita que lo crió. Él piensa que canta bien, lo único es que no se escucha bien. Entonces dice uno, cuando él canta los demonios huyen, no por la unción, sino tapándose los oídos. Y no lo pones a cantar porque el hermano dice, hermano, yo quiero cantar en la alabanza, ese es mi sueño desde niño, yo he soñado con la alabanza. Hermano, pero usted no tiene el don para cantar. Tiene que haber un don, tiene que haber una capacidad. Es lo que está diciendo acá. Entonces, muchas veces tenemos hombres bien intencionados, con un corazón deseoso de servir, con un corazón deseoso de cuidar, con un corazón deseoso de la gloria de Cristo, pero no tiene la capacidad para llevar a cabo un liderazgo ministerial. Y no se trata de, o sea que aquí somos clasistas y entonces estamos haciendo acepción de personas. No, hermano, es que la Biblia que dice, Timoteo escoge hombres que sean idóneos. Ahora, ¿qué dijo inicialmente? Hombres también que fieles. Es decir, que ahí estamos cubriendo lo que nos deja la primera carta, por ejemplo, hablando de pastores y de diáconos. Primera Timoteo capítulo 3, por tiempo no lo podemos mirar. Hay unas características de carácter, de fidelidad de vida que tenemos que evaluar. Pero aún en primera Timoteo 3, que dice que sea apto para enseñar. Lo hablábamos con otros hermanos en estos días. Un hombre, si hablamos de ministerio pastoral o un ministerio de enseñanza, que cada vez que le enseña algo a alguien, la gente sale más confundida. ¿Cómo te fue? No, quedé peor. El hermano puede ser muy bien intencionado. Mira, es que yo tengo dudas con lo de la Trinidad. Habla con el hermano, que él quiere ser pastor y él está aquí todo el tiempo. Y sale de allá, ¿cómo te fue? Ya entendí, son 4. Y María es la mamá de todos. Hermano, ¿usted qué dijo? ¿Usted qué le enseñó? De la Trinidad. Pero él salió hablando de 4 y María como mamá de todos. ¿De dónde sacó eso? De tu enseñanza. Pero tú sabes que el hermano no enseñó nada malo, porque el hermano cree genuinamente en Dios, pero no sabe enseñar. ¿Qué hacemos con ese hermano? Pero es que es muy triste decirle que no. No, hermano, decirle que sí es dañarlo y dañar la iglesia. Entonces, no podemos tener lobos, no podemos tener negligentes y no podemos tener incompetentes. Entonces necesitamos hombres creyentes, necesitamos hombres diligentes y necesitamos hombres competentes. Son 3 cosas de las que hoy quisiera que usted se llevara en su mente. ¿Qué necesitamos en un liderazgo sano? Hombres creyentes, hombres diligentes y hombres competentes. 3 cosas, hermanos. Ahora, ¿por qué? Porque ya hicimos un diagnóstico. Número 1, porque es la voluntad de Dios. ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué complicarnos la vida si finalmente yo ya identifiqué que hay un líder en mi iglesia que es incompetente, pero el hermano lleva 20 años en el liderazgo de los varones? ¿Quién lo saca de ahí? Hay que jubilarlo. Hay que dejarlo. Cuando el hermano se muera, pero el hermano se roble de la iglesia, ha enterrado a varios el hermano, ha orado en los seminarios, en los sepelios de varios. Ese hermano no le da una gripa, ese hermano está así. No, pero ¿quién lo mueve de allí? ¿Cómo hacemos con el hermano? ¿Por qué tenemos que vigilar que tengamos a gente creyente, diligente y competente? Número 1, porque es la voluntad de Dios. Y hermanos, la iglesia le pertenece a Dios. Amén. Vamos a Hechos capítulo 20. Hechos 20, 28. Está hablando Pablo a los ancianos de Éfeso. Pablo sabe que va a ser entregado. Pablo se va dirigiendo a Jerusalén. Ese es el contexto de este capítulo, en la narrativa del libro de los Hechos. Y está con los ancianos
que Él mismo ha escogido, ha levantado, ha formado, y hablando le dice lo siguiente a estos hombres en el versículo 28. Entonces cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia comprada con su propia sangre. Quiero que entiendas la gravedad de lo que Pablo está diciendo. ¿Qué le está recordando Pablo a estos hombres? La iglesia es lo más valioso que hay en la creación, porque fue comprado con lo más valioso. Amén. De todo lo que hay, hermano, en la creación, la iglesia es lo más valioso. Fue comprada, Pablo dice, comprada con la sangre de Cristo, comprada con su propia sangre. Y sobre esta iglesia, dice, sobre quien el Espíritu Santo que ha hecho, los ha designado ancianos. La voluntad de Dios es que sobre la iglesia, velando por la iglesia, cuidando la iglesia, pastoreando la iglesia, hayan ancianos. Pero de acuerdo a esto, tenemos que escoger los ancianos según la voluntad de Dios, según el criterio de Dios. Entonces necesitamos líderes sanos, un liderazgo sano, porque es voluntad de Dios. Primera de Pedro, capítulo 5, podemos ver también allí. Es Pedro, ya anciano, hablando a otros pastores, a otros ancianos, a otros líderes. Mira lo que dice. Y ahora, versículo 1 del capítulo 5, dice Pedro, y ahora una palabra para ustedes, los ancianos en las iglesias, los pastores en las iglesias. También soy un anciano y testigo de Cristo, de los sufrimientos de Cristo, y yo también voy a participar de su gloria cuando Él se ha revelado a todo el mundo. Como anciano igual que ustedes les ruego, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana, ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. Mira cómo lo dice la Biblia de las Américas. Dice el versículo 2 en la Biblia de las Américas, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios. Es decir, que para que se pueda llevar a cabo esto, tenemos que entender que no es opcional. Esa es la voluntad revelada de Dios en la Escritura. Dios quiere que hayan en el pastorado, en el liderazgo de la iglesia, hombres cuidando al rebaño con gusto y no pensando en beneficios personales. Entonces no podemos tener hombres que no son creyentes, hombres incompetentes, hombres que son negligentes, porque no es la voluntad de Dios. Amén. Ahora, ¿por qué más necesitamos un liderazgo sano? Segunda razón, porque la iglesia lo necesita. No solo es la voluntad de Dios, lo cual, mi querido hermano, es más que suficiente, porque Dios es Dios. No sé si me hago entender. Él es el dueño. Pero aparte de eso, la iglesia, tú y yo, necesitamos en medio de la iglesia un liderazgo sano. Rápidamente, acompáñame al Antiguo Testamento, al libro del profeta Oseas. Capítulo 4. ¿Lo tenemos? Oseas capítulo 4. Vamos a leer versículo 4 en adelante. No señales a otro para echarle la culpa. Mi queja, sacerdotes, es con ustedes, así que tropezarán en plena luz del día, y sus falsos profetas caerán con ustedes durante la noche, y destruiré a su madre Israel. Mi pueblo, verso 6 del capítulo 4, está siendo destruido porque no me conoce. Mira lo que dice. Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. Ya que olvidaron las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos. Mientras más sacerdotes hay, más pecan contra mí. Han cambiado la gloria de Dios por la vergüenza de los ídolos. Cuando la gente lleva su ofrenda por el pecado, los sacerdotes se alimentan, eso según la ley. Por eso se alegran cuando el pueblo peca. Pero mira el verso 9, y lo que los sacerdotes hacen, el pueblo también lo hace. Las ovejas se parecen a sus pastores.
Los hijos se parecen a sus padres. Entonces necesitamos un liderazgo sano en la iglesia para que pueda haber una membresía sana. Necesitamos un liderazgo sano en la iglesia para que la iglesia pueda crecer de una manera saludable. Es necesario. Ahora miremos en Hechos 20:28 que estuvimos ahorita ya. ¿Lo tenemos? Entonces cuídense, dice Pablo allí a los pastores, a sí mismos y cuiden del pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen al rebaño comprado con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado ancianos. Sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. La iglesia necesita un liderazgo sano porque de otra forma no va a poder ser alimentada, ni pastoreada, ni protegida en contra de los falsos maestros, en contra de los lobos. Si no escogemos, hermanos, líderes sanos, vamos a sufrir. Y quiero decirle algo a los papás. Alguien dice, bueno, yo estoy firme en Cristo. ¿Y tus hijos? ¿Quiénes van a seguir levantando espiritualmente a tus hijos, a tus generaciones? Necesitamos fomentar un liderazgo sano para que si Cristo no ha venido, la siguiente generación esté pensando que los líderes en la iglesia deben ser creyentes, diligentes y competentes. Amén. Por último, podemos ver Efesios capítulo 4 en este punto, Efesios 4:11. Hablando Pablo a la iglesia de Éfeso, mira lo que dice. Ahora bien, verso 11 del capítulo 4, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia, o Cristo dio a algunos el ser, o Cristo dio lo siguiente. Dio lo siguiente a la iglesia, los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Mira el verso 12. Ellos, ¿quiénes son ellos? Los líderes. Estos líderes que Dios ha dado a la iglesia, ¿qué deben hacer estos líderes? Dice el versículo 12, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique a la iglesia, es decir, al cuerpo de Cristo. La palabra preparar en original griego hace referencia a equipar. Los líderes tienen una tarea de parte de Dios, equipar a la iglesia para que la iglesia pueda edificarse unos con otros. Así que la iglesia, hermanos, desesperadamente necesita un liderazgo sano. De otra manera, no va a ser equipada. O va a ser mal equipada. Imagínate que tú vas a acampar en las montañas y alguien preparó tu equipamiento, pero ese alguien sabe de montañismo lo mismo que yo sé de maternidad de gallinas. Absolutamente nada. Y entonces tú llegas con tu maleta muy tranquilo a acampar a 3,000 metros de altura y no hay tienda de camping. Mira, me metió un bronceador. Mira, me metió una Coca-Cola helada. No hay frazadas, no. ¿Quién me puso la maleta? ¿Quién me equipó? Hermano, tarde o temprano nos vamos a dar cuenta de que estamos mal equipados y no tenemos un buen liderazgo. Cuando llegue el momento de la adversidad, cuando enfrentemos las tribulaciones de esta vida, podremos ver si estamos o no bien equipados. Y solo un líder sano puede equipar bien a la iglesia de Cristo. Amén. Y por último punto de por qué un liderazgo sano, porque el mundo lo necesita. Entonces fíjate que es la voluntad de Dios, la iglesia lo necesita, pero hermano, el mundo también necesita que la iglesia tenga un liderazgo sano. Y tú puedes pensar, bueno, pero ¿cómo se afecta el mundo si escogemos mal los líderes en la iglesia? Romanos capítulo 2. Versículo 24. Mira lo que dice la Escritura. No es extraño que las Escrituras digan, los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes. Pablo allí está hablando de manera general a todos los creyentes, se está incluyendo a toda la iglesia, no solamente a los pastores, pero quiero construir esto. Primero, lo que tú y yo hacemos habla bien o mal de Cristo.
Quiero que entiendas que van a hablar de Cristo de acuerdo a tu testimonio y a mi testimonio. Si tu testimonio es bueno, van a decir, mira, me caen mal los cristianos, pero la verdad es que no se emborrachan. Me caen mal, pero a este no lo podemos llamar para que diga una mentira a un cliente. Me caen mal, pero yo nunca lo he visto mirando a una compañera de trabajo de una forma indecorosa. Me caen mal, pero... O están hablando mal de Cristo cuando dice, mira, que te invito a la iglesia. A la iglesia, tengo un compañero de trabajo que es cristiano, es líder. Mentiroso, llega tarde, no cumple, chismoso. Por allá lo dijeron, yo no lo dije. Y de último, 2 Corintios 6:3. 2 Corintios capítulo 6, versículo 3. ¿Lo tienes? 6:3. Dice así la escritura y con eso terminamos. Pablo ya está hablando del liderazgo. Préstame atención que me queda un minuto. Vivimos de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros. Pablo está hablando acerca del ministerio que él tiene. Está hablando del liderazgo. Está siendo cuestionado. Y nadie encontrará ninguna falta en nuestro ministerio. Fíjate que Pablo no está diciendo en mi propia vida porque Pablo peca, pero dice el ministerio que estoy llevando a cabo es un ministerio en el que nadie encontrará falta alguna. En todo lo que hacemos, versículo 4, demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. Vuelve a establecer que también hay falsos ministros de Dios. Cuando Pablo dice esto, no está hablando únicamente de los miembros de la iglesia, sino de todo el mundo. El mundo necesita ver buen testimonio en los líderes de la iglesia. Porque alguien afuera puede entender, bueno, ok, él va a la iglesia, pero los líderes actuando de esta forma, entendemos que Dios es soberano en la salvación, pero no podemos negar que hay gente que no llega a la iglesia por causa de muchos que van a la iglesia. El mundo necesita que la iglesia tenga un liderazgo sano. Amén. Así que terminamos recapitulando. Necesitamos líderes creyentes, diligentes y competentes. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios, porque la iglesia lo necesita y porque el mundo lo necesita. Ahora vamos a ver cómo son esos líderes sanos con nuestros hermanos Walter y Pablo. Oremos, hermanos, y le damos paso a nuestro hermano Walter. Señor, gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, al permitirme, Señor, mirar este tema y revisarme a mí mismo, Señor. Y te clamamos porque levantes un liderazgo sano, porque levantes en la iglesia el deseo de escoger un liderazgo sano, para que tú seas glorificado. Te lo pedimos, te lo suplicamos, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Dios. Amén y amén. Después de la siguiente conferencia tenemos break, hermanos. Eso quiere decir que ahora no lo tenemos. Buenas noches, hermanos. Es un privilegio estar acá con ustedes, pero yo no soy Walter. Simplemente quiero presentarles a Walter. Primero, darle gracias a Dios por cada uno de ustedes que se ha dispuesto a participar de este evento.